Bueno, vamos a presentar hoy la materia, la asignatura de psicología en bachillerato. Vamos a dar una presentación general de psicología en bachillerato. Y lo primero que se nos puede ocurrir es decir que la materia de psicología pertenece hoy por hoy al departamento de filosofía, y así vienen las órdenes ministeriales. Es una materia que siempre ha pertenecido o que ha tenido mucha vinculación con la filosofía. De hecho, pues junto con la cosmología y la teología eran tres de las grandes ideas de Dios, alma y mundo, ¿no? Y la psicología ocupa un lugar preferente en la materia de filosofía, que actualmente se presenta como una materia aparte. Ya lleva bastantes años, desde la LOCSE, desde la implantación de la LOCSE. Esta materia yo la he dado durante 27 años. Y lo que vamos a decir de esta materia es lo siguiente, ¿no? Creo que algunos de los objetivos que tiene por enseñar esta materia, esta asignatura, es ampliar el campo de visión de los alumnos que tienen un primer contacto con la disciplina. Aparte de los procesos básicos, como puede ser la memoria, el sistema nervioso central, las bases fisiológicas de la conducta y otros pormenores más de tipo biológico, aparte de estudiar también las teorías de Lamarck, de Darwin, de la evolución, creo que como viene en el currículum, hay que explicar también pues, procesos de aprendizaje y también pues, otra serie de puntos muy importantes, como puede ser el primero, que siempre suele ser, es el de la psicología como ciencia, ¿no? ¿Cuál es el estatus gnoseológico de la psicología dentro del saber, ¿no? Dentro del saber científico de las ciencias? La psicología presenta pues una anomalía, ¿no? Una anomalía a la hora de explicarla, a la hora de entenderla y a la hora de ocupar un puesto en la academia. Y más cuando estamos con alumnos que, bueno, pues muchos de ellos pertenecen a distintas modalidades, unos son de humanidades, otros de ciencias sociales y otros de naturales o del bachillerato tecnológico. Actualmente psicología pertenece al bachillerato estaría bastante relacionada con el bachillerato de ciencias de la naturaleza, y de hecho ahí está como se oferta desde esa modalidad, y es la realidad tal que para acceder a psicología uno de los requisitos sería haber cursado esta materia, o al menos tener para acceder a la psicología, presentarse dentro de las ciencias de la naturaleza, excepto con algunas excepciones, quiero decir. Es muy importante, por tanto, comenzar situando la psicología como ciencia y saber cuáles son las dificultades que tiene, ya que la psicología está, digamos, muy unida y también muy desunida con otras materias, como puede ser la ética, como pueden ser las ciencias sociales, como pueden ser también pues, la antropología filosófica o la antropología cultural. Evidentemente tiene una relación palmaria con la filosofía, y todo esto nos lleva a presentar cuáles son los problemas que la disciplina presenta, ¿no? Ya que hay autores que dicen que la psicología ocuparía un puesto más bien que como ciencia, como una tecnología que pudiera ser también, bueno, pues analizada utilizando una serie de parámetros y una serie de requisitos básicos, de elementos básicos. Bien, ¿cómo creo yo, y este es el punto que más me gustaría a mí tratar, cómo creo yo actualmente que hay que exponer y brindar, explicar y dar la materia, llevarla a cabo, ¿no?
Si seguimos el currículum, bueno, pues patente, los temas son muy claros, ¿no? Están pues desde la psicología social, psicología experimental, también los procesos básicos que he dicho, etc. A lo largo de mi vida profesional he descubierto que es muy importante con los alumnos hacer cuanto más práctica la materia, mejor. Es decir, hacer muchas prácticas. Desde el punto de vista de las dinámicas de grupo, desde el punto de vista de las habilidades sociales, es decir, el entrenamiento en habilidades sociales, me parece que amplía bastante el atractivo de la materia, al mismo tiempo que fomenta pues el estudio y también el ensayo personal y también interpersonal de los alumnos. De tal manera que es muy afortunado, desde mi consideración, desde mi juicio, conseguir que los grupos que tenemos en la clase puedan llegar a desarrollar más competencias sociales, lo que se llama inteligencia emocional, y esto por una razón clara. Primero, nuestra sociedad no es una sociedad en la cual pues estar aislado sea óptimo y que consiga que el individuo llegue a lograr objetivos personales y también sociales. Creo que nuestra sociedad es una sociedad en la cual el desarrollo de la comunicación, el desarrollo de las relaciones interpersonales es fundamental. Por otra parte, en segundo lugar, creo que también es muy importante el hacer las actividades, las habilidades sociales en el grupo clase, y ello explicando cada una de ellas cuál es el motivo y la razón por la que se va a implementar. Yo generalmente empiezo con la dinámica de grupo llamada binas, es decir, coloco a una persona con otra, que se conozcan, que empiecen a tener un mínimo contacto, a charlar sobre sus aficiones, y que estas dos personas tengan luego un encuentro con otras dos, y estas cuatro con otras cuatro, y así se aceleran, digamos, las conexiones entre el grupo. He aprendido que dar la psicología meramente académica, como yo la estudié en la facultad, es un graso error desde mi consideración. Primero porque la psicología tiene que ser práctica, y segundo porque al hacer práctica se consigue muchísima teoría. Es imposible tener una teoría si no se elaboran, si no se ensayan ejercicios en el aula, ¿no? Es muy difícil. Esa primera toma de contacto hace que los alumnos rompan ciertas barreras entre ellos, se empiecen a conocer y vean que nuestra materia no es informática, no es matemáticas, no es filosofía. En este momento inicial no es filosofía, aunque también en filosofía no estaría de más, ya que el conocimiento es una de las primeras propiedades del saber filosófico. Y una vez que hemos hecho pues esta primera toma de contacto, luego hacemos una presentación de las habilidades sociales usando pues manuales como puede ser el muy documentado de Vicente Caballo, Entrenamiento en habilidades sociales, que es un investigador bastante lúcido en este aspecto, u otros. Se ha de presentar las habilidades sociales desde una cierta relación con la inteligencia emocional, como decía, o con la competencia social. Los americanos han estudiado esto sobremanera. Y una forma de llevarlo a cabo con los chavales es presentar qué tres tipos de actitudes básicas hay a la hora de estar con los demás. La asertiva, es decir, la persona afirmativa que sin apoderarse de los otros o sin necesidad de agresividad consigue objetivos posibles. La actitud pasiva, y luego también una que es la agresiva, sería la del tipo A de personalidad, la que quiere conseguir a cualquier costa pues sus objetivos. Esta forma de presentarlo va a tener luego pues las consecuencias de presentar también cuáles son los derechos básicos, los derechos asertivos.
Claro, desde un punto de vista crítico. Cuando digo los derechos asertivos, yo les pongo un elenco de derechos básicos, como por ejemplo, tienes derecho a decir no, tienes derecho a ponerte a ti primero, anteponerte a ti a otro, tienes derecho a pedir un cambio, y todos estos los vamos analizando en el grupo. Siempre les pongo en ciertas clases, en círculo. A veces son 27, 25, esto obstaculiza hasta cierto punto la comunicación, pero no tanto. Es verdad que a lo mejor idóneamente un grupo sería mucho mejor entre 16, 18, pero cuando estamos en grupo y hay un grupo que se le ha leído la cartillita diciendo que eso se va a puntuar, que se va a calificar positivamente el buen comportamiento, los alumnos responden bastante bien en general. Esos derechos asertivos, entonces, los comentamos, vemos las dificultades, porque claro, muchas veces el pensamiento psicologista o subjetivista, idealista, tiene muchísimo delirio a la hora de decir que, bueno, que siempre uno hay que ponerse en primer lugar, o que uno puede conseguir cualquier cosa, y todas estas cosas. Es decir, lo intentamos hacer desde una postura crítica. Una vez que hemos expuesto y considerado pues los derechos básicos, aun a sabiendas de que esto va a ser la temática que se va a operar dentro de todo el curso, porque no vamos a dejar de tenerlo siempre en cuenta, ya que una de las cosas más importantes de la ética y también de la psicología es utilizar esos derechos básicos para luego, cuando vamos a una entrevista, y esto hay que comentarlo, o cuando los chavales quieren tener relaciones con otras personas que les cuesta, creo que hay que hacerlo constantemente, ¿no? Esa alusión a los derechos básicos desde un punto de vista crítico. Ahora viene en un segundo momento, en el momento siguiente, el entrenamiento en habilidades sociales propiamente dichas. Y aquí hacemos ejemplos, role-playing, la representación de papeles, bien sea a través de entrevistas de trabajo, bien sea a través de exposiciones ante los demás, como puede ser la del disco rayado, es decir, repetir un mensaje que la persona no consiga de nosotros lo que queremos, o la aserción negativa, o tantas otras técnicas como hay, ¿no? Y esto creo que es muy conveniente. Los chicos dan mucho juego, sobre todo los más tímidos al principio, luego se suelen soltar bastante. Yo les digo que eso de ser tímido, esa concepción de ser tímida, es simplemente pues un constructo totalmente güero y vacío, ya que lo que nosotros nos estudiamos, ante todo, es la conducta. Ahora, ¿qué duda cabe que una vez que hemos dicho esto, es muy difícil presentar las habilidades sociales sin una mínima, vamos a decir así, alusión o conexión con lo que se llama la reestructuración cognitiva, como puede ser la de Aaron Beck, utilizando las distorsiones cognitivas del todo o nada, el filtro mental y tantas otras como hay. Son muy interesantes analizarlas en grupo, y creo que es previamente esto lo que se ha de utilizar, aunque a veces hay que hacerlo de una forma conjunta, de una forma que el mismo grupo nos va diciendo cuál es el nivel en el que estamos. Estas distorsiones cognitivas vienen muy bien a la hora de trabajar las habilidades sociales, porque muchas veces las expectativas de los alumnos y de las personas suelen ser totalmente descabelladas, ¿no? Como querer tener todos los amigos del mundo, conseguir no tener nunca problemas con los demás, etc. Por lo tanto, hay que ser muy cautos y al mismo tiempo presentar prudencialmente cuáles son las distorsiones cognitivas según, pues en este caso, a Aaron Beck, un psicólogo americano muy interesante, que estudió la tríada cognitiva de la depresión, miedo al futuro, miedo al presente y miedo a lo desconocido, etc. Muy interesante, ¿no? Amigo, por cierto, del fundador también de la terapia racional emotiva, Albert Ellis, que hay que presentarlo también desde unas bases filosóficas muy estructuradas. Una forma de presentar la teoría racional emotiva para el caso
lo que queremos decir es destrozar, pulverizar todas las ideas que hay en torno a este tema, como puede ser el de que tengo que ser amigo de todo el mundo, tengo que ser perfecto, tengo que conseguir todo lo que me propongo, debe haber una solución perfecta para todo, a veces seré feliz no haciendo nada. Es decir, todas las ideas irracionales habría que ir explicándola una por una para que luego la persona que a veces pues tiene una cierta pasividad ante las relaciones, puede ser a veces por no haber tenido, lo que dice Meichenbaum, una reestructuración cognitiva, el no haber procesado, aludiendo a Vygotsky, el no usar el lenguaje como una herramienta instrumental que pudiera ser objeto luego de modificación, no solo en nosotros, a través de la conducta verbal, sino también en la relación interpersonal. Es, por tanto, muy conveniente destrozar todo tipo de necesidades cuando estamos con los demás, de decir que necesito ser pues amigo de tantas personas, e ir destrozando todas esas, digamos, ideas que son inadecuadas totalmente, ¿no? Ellis, como sabemos, está muy basado en Kant, en Spinoza, en la escuela estoica, como por ejemplo Epicteto, Marco Aurelio, Séneca, y una de sus bases, de sus líneas bases, de sus axiomas, es que nos influyen bastante más las cosas, bastante más lo que pensamos de las cosas que las cosas. Esto da un juego enorme si luego a lo largo de todo el curso sabemos ir reestructurando conductualmente nuestro lenguaje. Bien, por otra parte, también es muy conveniente, además de estudiar todas estas habilidades sociales y de la reestructuración cognitiva, es muy conveniente, como digo, presentar en otro orden de cosas, trabajos para que los alumnos expliquen a lo largo del curso, y esto le doy bastante importancia, cada uno un autor. Por ejemplo, a unos les digo Melanie Klein, que es una psicoanalista bastante complicada y por eso a veces hay que ayudarles, evidentemente. Siempre en esa explicación que tienen que dar, pues se les dice que tiene que seguir un orden, una introducción, un desarrollo de los contenidos, también unas conclusiones y unas fuentes documentales de donde han sacado pues el material para estudiar, en este caso pues a Melanie Klein o a Alfred Adler, o a Carlos Gustavo Jung, a Sigmund Freud, a Skinner, o a Watson, o a tantos otros psicólogos como hay, ¿no? Incluso a veces pues se puede coger pues también algún filósofo, algún autor que tiene bastantes documentales y libros sobre psicología y filosofía, como puede ser Alan Watts, también Krishnamurti y otros autores, para luego de alguna manera, una vez que lo están exponiendo, y esto suele ser en la tercera evaluación, siempre previa presentación del trabajo manuscrito, pues me presentan ese trabajo y yo les doy el visto bueno para que luego lo puedan explicar en la clase. Con lo cual se consigue que los alumnos tomen nota del autor que está explicando, siguiendo ese orden que he dicho antes, metodológico, y al final de la exposición del autor, por ejemplo, de Watson, se hacen pues preguntas y hay un grupo de 5, suelo coger a 5 individuos, a 5 alumnos, para que den un juicio de cómo lo ha hecho, tanto formal como materialmente. Esta actividad es muy buena, primero porque los alumnos aprenden que la psicología se dice de muchas maneras. Hay muchos autores, unos más psicoanalistas, unos más cognitivistas, otros más sistémicos, etc., ¿no? Y entonces es una labor muy interesante. Entonces, la exposición en público es una actividad que la recomiendo y que yo la uso muchísimo, ¿no? Por otra parte también, al comienzo del curso, y aunque se puede hacer más tarde, con total tranquilidad, se pueden exponer de una forma bastante cabal, una vez que han escuchado ya pues autores, unas líneas básicas de dónde van las escuelas principales, como puede ser la escuela psicoanalítica, explicando muy bien a Freud, explicando su teoría económica libidinal, o su teoría pulsional, o la teoría del conflicto y del síntoma, la primera tópica y la segunda tópica, como puede ser el yo, el superyo, el
el ello y también el inconsciente, preconsciente y consciente. Creo que las ideas en este campo tienen que quedar muy claras. Aparte, o mejor dicho, después hay que explicar la teoría conductista, o mejor dicho, el conductismo como filosofía de la ciencia de la conducta, y exponer bastante bien lo que es el condicionamiento clásico, respondente de Pavlov, y también el condicionamiento operante. Creo que es fundamental para el buen aprendizaje de lo que es el conductismo, no quedarnos simplemente en el esquema de estímulo-respuesta, sino explicar muy bien lo que son también los programas de reforzamiento y que luego lo vean, por ejemplo, en la práctica ordinaria. Es decir, que vean que en todas las instituciones los obreros, los trabajadores, están bajo programas de reforzamiento, igual que en su casa también tienen programas de reforzamiento, y esto hay que explicarlo. Para estudiar esto nos remitimos entonces, por ejemplo, a Ciencia y Conducta Humana, donde viene bastante documentado estos principios, y para que los alumnos lo vean también en la práctica, qué son las instancias, qué son las instituciones, qué es la ética como control de la conducta de los otros, es decir, la presentación del conductismo como tecnología de la conducta. Es muy conveniente también exponer lo que es otra escuela, como es la teoría sistémica, llamada también teoría familiar, de Watzlawick, o de tantos otros de la escuela de Palo Alto, viendo las paradojas del lenguaje, también la teoría de la comunicación humana. Los libros de Watzlawick son entrañables, son a veces difíciles para ellos, pero muy interesantes si nosotros se los resumimos y les explicamos el tema del cambio, el cambio 1, el cambio 2, etc., ¿no? Además, la conexión de Paul Watzlawick con la filosofía pues es sustantiva. También una de las teorías o una escuela muy importante y que hay que presentar, yo creo, en la materia y además analizarla, es la psicología humanista de Maslow, de Carl Rogers, que fue amigo de Skinner y que tuvieron muchísimas polémicas porque no coincidían en nada, y hay que potenciar lo que ellos hablan de la autorrealización, lo que ellos hablan del proceso de convertirse en persona, de cómo se puede mejorar pues la vida personal, la vida social, y ver las posibilidades que esto tiene a la hora de llevarlo a la práctica. Es decir, por ejemplo, cuando Rogers dice que una persona que se está convirtiendo cada vez más en un ser más maduro llega a un estado pues superior, deja de utilizar máscaras, deja de utilizar el se dice, se cuenta, se rumorea, y empieza a actuar desde su propia individualidad, desde lo que llamaría Gordon Allport, el propring. Y entonces es muy interesante, yo creo, esta exposición, aunque sea luego, una vez expuesta, criticada en grupo a través del debate. No lo he dicho, pero yo creo que a lo largo del curso se han de hacer debates en los cuales se vean las posturas dialécticamente enfrentadas, contrariadas unas tesis contraargumentadas contra otras, ¿no? Y partiendo del nivel, claro, evidentemente, de los alumnos. Entonces, esta escuela humanista, además de presentar la típica pirámide de Maslow, de la autorrealización, las necesidades básicas de pertenencia, etcétera, hasta llegar arriba, las experiencias cumbre, comentar de qué manera estas experiencias las han vivenciado o las han tenido, si es que las han tenido. Entonces, estas 4 escuelas serían básicas, pero faltaría una muy importante también, que el conductismo la intentó pulverizar, y es el cognitivismo, ¿no? El ver la teoría de la persona como si fuera el procesamiento de información, ¿no? El input, la caja negra y el output. Esto es interesantísimo a la hora de que vayan consiguiendo modelos de cómo se ha visto desde muchas escuelas el funcionamiento de la persona. No lo hemos dicho, pero también es importante a lo largo del curso que puedan hacer también un registro de su conducta, explicándoselo. Si, por ejemplo, tienen conducta de fumar, pues que hagan una autoobservación desde
los días de la semana, a qué horas suelen pues fumar más, a qué horas utilizan más las redes sociales, y que vayan viendo cómo la conducta está siempre en función de unos ambientes predeterminados que desconocemos muchas veces, ¿no? Muy importante también que a lo largo del curso se explique cómo se pueden controlar los estímulos, cómo se puede controlar la conducta tanto propia como la de los demás. Eso se hace a través de las habilidades sociales, pero explicar el autocontrol desde el punto de vista conductista o desde el punto de vista cognitivo, aunque siempre con una cierta crítica a eso cognitivo, sería muy pertinente, ¿no? Cómo se puede, por ejemplo, pues conseguir un hábito de trabajo una vez que uno se pone en un estudio, se aparta de los mecanismos de distracción. En otro orden de cosas, una de las labores o actividades más interesantes que yo he visto a lo largo de mi proceso de enseñanza-aprendizaje a la hora de explicar estas cosas es el trabajo de campo. El trabajo de campo consiste en explicar cómo la publicidad, por ejemplo, está en todos los comercios, en todos los establecimientos, y de hecho aquí en León vamos a ciertos supermercados, a ciertos mercados, yo les distribuyo en grupos y ellos, previa toma de nota de lo que tienen que hacer, observan cómo utilizan pues desde los estímulos a la hora de vender mejor, los colores, y van viendo pues desde peluquerías, van viendo establecimientos más de moda u otros, ¿no? Y luego lo ponemos en común. Y entonces ahí se consigue, además de que se consigue pues mayor conexión entre las personas, se consigue también pues que comprendan que los establecimientos, los escaparates no son todos iguales, que hay unas personas que saben muy bien cómo organizar un escaparate, porque tiene consecuencias si lo hacen bien de si no lo hacen bien, frente a los que no lo hacen bien. Sería entonces muy interesante visitar a empresas. Una de las cosas más sorprendentes que yo he descubierto es que se pueden utilizar, aprovechar, mejor dicho, más que utilizar, a los familiares, a los padres, a mis amigos, para que vengan a explicarnos a clase, por ejemplo, si son profesores ya jubilados, que nos expliquen pues un tema como puede ser de biología, o un tema como puede ser una enfermera que trabaja en el campo de la psiquiatría, que nos explique pues cómo son los distintos, digamos, las distintas personalidades con las que están, desde los psicóticos, esquizofrénicos, neuróticos, depresivos, y que los alumnos vean que cuando vienen sus padres, pues una mujer psiquiatra, o una enfermera, o quien sea, tomen pues contacto con la materia de quienes están ya trabajando en ella, ¿no? Aparte de explicar también cuáles son o pueden ser las salidas profesionales de la disciplina, como puede ser pues el campo de las prisiones, de la educación, de los gabinetes de psicología, incluso como puede ser una salida empresarial, o también otra muy interesante, como podría ser la psicología crítica en el campo de la política, la psicología política. Para ir concluyendo, decir que quedaría como profesores de filosofía muy diezmado, muy cojo nuestra presentación de la materia si no se expusieran las críticas oportunas a todos los autores y a los elementos que hemos presentado. De tal manera que presentar la psicología es presentar también una serie de ideología, muchas veces construidas por los propios psicólogos, y entonces por ello sería más que recomendable, necesario, explicar pues cómo de alguna manera los propios psicólogos son los que fomentan el mirarse mucho el ombligo cuando vamos a ciertas prácticas como pueden ser desde mi punto de vista, las gestálticas de mirarnos mucho, o el psicoanálisis, y no atender más bien al ambiente, a la circunstancia. En suma, presentar como profesores de filosofía la materia de la psicología no es presentar simplemente un sucedáneo de nuestra materia principal, que es la filosofía, sino que es presentar doxográficamente
en qué consiste la ciencia, el saber psicológico, sino que también supone, además de esa doxografía, supone presentar críticamente objeciones a la materia, y que como no somos vendedores de una disciplina, al no depender de ello, podemos ser bastante clasificadores de lo que está sucediendo en la vida actual, cuando se psicologizan pues muchos procesos que, más que problemas subjetivos, son problemas políticos, problemas del ambiente, problemas de la situación y de las contingencias. En concreto, explicar psicología es muy interesante, y también pues explicar a los autores como pueden ser Chomsky o la teoría de la personalidad de Adorno, la personalidad autoritaria de la Escuela de Frankfurt, es muy interesante. Para finalizar, ya de una vez por todas, decir que afortunadamente, ya que la filosofía se ha visto hasta la fecha diezmada, conseguir alumnos para psicología es conseguir alumnos que pueden tener conocimiento de la filosofía desde la propia psicología, y siempre remitirnos al estudio crítico de ella viene pues notoriamente bien. Y decir que ha sido una gran alegría poder dar esta materia, es una gran alegría, porque veo yo que los alumnos aprenden a socializarse y sobre todo también, además de eso, a ser mucho más cautos y a potenciar y a dinamizar bastantes de las potencialidades, mejor dicho, capacidades que ya cuentan en sí con ellos mismos. Hasta ahí.